buenas noches, bienvenido a Tendencia Logística, un nuevo episodio lleno de muchas informaciones sumamente interesantes para todo nuestro público y todas las personas que nos siguen. Hoy vamos a estar hablando sobre geopolítica y comercio internacional en el Caribe de manera específica, el cual tendremos un invitado súper especial, eh, mercadólogo, comunicador, diplomático, catedrático, político, ambientalista, experto en geopolítica y comercio internacional y dominicano de pura cepa. Janel, buenas noches, Janel. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, profesor. Le faltó decir, y gracias por la introducción, alumno suyo de logística. Que tengo que esperar que me lo digan. Sí, alumno suyo de logística. Usted fue que me enseñó los procesos logísticos y le agradezco mucho. Yo siempre he procurado darle un lugar especial a aquellas personas que en algún momento de mi vida se dedicaron a enseñarme. Y yo le tengo a usted mucho aprecio, mucho cariño, mucha admiración y sobre todo una gratitud eterna porque las cosas que manejo en temas logísticos, que son posiblemente importantes para mi vida, lo aprendí de usted. Así que usted tiene un grano de arena en todas las cosas que estamos haciendo al día de hoy. Sí, realmente recíproco. En aquel entonces también hubo una oportunidad de trabajar en esa gran institución que realmente fue todo un honor trabajar con el sector ambiental, en Sí. este caso el CEMPA, Servicio Nacional de Protección Ambiental. Nuestro colega Juan Carlos Pérez Fernández llega justo en el Saludos, momento. saludos. ¿Cómo se sienten, señores? Un Buenas placer, noches a buenas nuestro noches. invitado. Bienvenido a este Gracias. programa de Tendencia Logística, programa donde traemos informaciones de último minuto en lo que es comercio internacional, logística y en toda la cadena de abastecimiento. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Juan Carlos sabía que Janel fue estudiante mío también. Sí, ¿Cómo? ese decía Ah, en la entrada, pero somos fui, dos. sí, no, Arcadio fue mi profesor de logística en dos diplomados. Pero realmente lo que se aprende con el profesor es muy interesante porque se aprende para la vida. No es prácticamente un curso, un certificado. Yo recuerdo que cuando me tocó hacer el curso, yo tenía funciones públicas en el área diplomática y yo recuerdo que el profesor, algunos estudiantes, compañeros me decían, pero ¿qué tú haces aquí? Si ya tú tienes profesión y eres graduado en la universidad. Sí, Y sí, yo, tenía un liderazgo. Digo, es que ese liderazgo ya viene trabajándose desde hace muchos años. Y eso realmente se pone a disposición inmediatamente. Tú entras. no, y el conocimiento, yo les digo a la gente, a mis estudiantes y a las personas con las que tengo interacciones ahora en esta vida tengo ya prácticamente 17 años siendo catedrático en las Fuerzas Armadas de República Dominicana. He dado clases en la Academia Militar de Cadetes, en la Dirección de Entrenamiento para Alistados y Oficiales Subalternos y también en el más alto organismo de educación militar que es las Escuelas de Estado Mayor. Pero yo siempre le digo a la gente que no importa lo que tú hagas en la vida, no importa que sea un curso de macramé, es importante estudiar. Sí, Un definitivamente. curso, un curso que tú hagas que esté incluso muy por debajo de tu título académico mayor, de mayor rango, es importante porque hay un estudio no muy bien establecido en la humanidad que dice que por cada escalón de educación, mayor aumenta tu beneficio económico. Así mismo es. Y fíjate que desde que aquel entonces que dejamos de vernos un tiempo, porque yo lo veo a él todos los días y lo sigo en sus redes sociales, eh, así como dice, uno no deja de estudiar. O No, sea, ese es perfecto. en estos años que desde que yo salí del CEMPA, pues tengo dos certificaciones internacionales en las normas ISO y tengo dos en el área de calidad. Y no he parado realmente de estudiar y de aprender. No, es que la educación es Y como hoy montar hoy bicicleta. vamos a aprender mucho aquí Eso con es, nuestro invitado. y hablando de calidad, eso es parte de la mejora continua, señores. Mantenerse actualizado, porque el conocimiento, que es lo que se adquiere en cada curso, diplomado, taller, hasta conferencia que uno va, es parte de un conocimiento agregado que nos va quitando esa área de ignorancia que tenemos, porque, señores, la información, el conocimiento se va actualizando hoy en día, segundo a segundo, hora por hora, día por día. Claro. Tendencia Logística es un canal educativo, yo siempre lo repito, porque siempre, cada vez que traemos un tema,
un tema a tratar aquí, es un tema de educación, un tema de crecimiento. Y en el día de hoy vamos a ver lo que son los siguientes temas para que no se nos muevan de ahí. En la geopolítica y comercio internacional en el Caribe, vamos a estar viendo situación geopolítica del Caribe, derecho marítimo ante conflicto Venezuela-Estados Unidos, Ah, pues va a estar bueno el programa, colega. guerra de aranceles, cómo afecta a la logística, Haití, desde un enfoque de comercio Ya internacional. aprobaron la misión de eliminación de las pandillas. ¿Cuál es el panorama actual? Va a entrar en materia, Juan Carlos, tú sabes que nosotros somos Friendo así. y comiendo. Sí. Hay que ¿Cuál aprovechar es el el, invitado. claro que sí. ¿Cuál es el panorama actual de la situación geopolítica que tiene el Caribe, Janel? Mira, el Caribe compuesto por varias naciones, algunos países anómalos, como hablaba el profesor Juan Bosch, que es un país anómalo, profesor. Un país anómalo es un país cuyo gobierno no está conectado al Estado. Por ejemplo, Curazao tiene un gobierno local, pero pertenece al reino de los Países Bajos. O sea, la soberanía dentro del derecho marítimo no le pertenece al gobierno per se. Puerto Rico no tiene soberanía sobre sus mares. ¿Quién ejerce soberanía sobre Puerto Rico? Estados Estados Unidos. Unidos, que es el Estado. ¿Quién ejerce soberanía sobre la República Dominicana? El presidente de la República. Pues tenemos una representación. Hay algunos estados que tienen una democracia parlamentaria, tiene un presidente y un primer ministro. Pero hay otros estados que tienen un primer ministro, pero depende de la monarquía. Nosotros tenemos en la República Dominicana, por ejemplo, para que entremos en materia, ¿cuántas fronteras terrestres tiene la República La Dominicana? frontera terrestre. ¿Cuántas tenemos? Bueno, nosotros conocemos el vecino Una país. sola, Una que la de Haití. que es la de la de Haití. Haití. Pero nosotros tenemos una frontera terrestre, pero tenemos, ¿tú sabes cuántas fronteras marítimas? ¿Cuántas? 6. Tú ves, eso es nuevo para mí. Yo sé que hay público que también es nuevo. 6 fronteras marítimas nosotros tenemos Vamos, en la vamos República anotando, Dominicana. ¿verdad, colega? ¿Y cómo se definen, cómo están ubicadas esas fronteras? Bueno, según la Convención del Mar del año 1982 en la comunidad de Montego Bay, en Jamaica, donde se firma el primer tratado de Convención del Mar, que es el Tratado de Naciones Unidas para el Derecho Marítimo, se establecen algunos protocolos sobre los estados. Hay dos tipos de estados. Hay un estado ribereño y un estado sin litoral. Para que me entienda la gente, Vamos a platanarlo. para Sí. que me entienda la gente de Gualey, del Almirante, de Claro. Barahona, Este canal de llega a todo Neiva, público. y que me entienda la gente de La Torre también. Claro. Sí. San Cristóbal es una provincia ribereña, pero La Vega es sin litoral. Puerto Plata es ribereña, Ribereña. pero Monte Plata es sin litoral. El Distrito Nacional es ribereño, Porque el mar. pero Bonao es sin litoral. O sea, cuando tú tienes acceso al mar, eres un país ribereño. Ribereño. Cuando no tienes acceso al mar, eres un país sin litoral. Entonces, partiendo de la realidad de los mares, la República Dominicana tiene 6 fronteras marítimas. La primera frontera marítima en orden de importancia, o se la puedo decir por los tratados firmados, es con Venezuela y Colombia, 1978-1979. 2 presidentes hicieron fronteras marítimas en el Caribe. Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán. Pero luego tenemos fronteras marítimas con Estados Unidos a través de Puerto Rico. Ya van 3. Sí. Tenemos frontera marítima con Haití, que hay un caso especial, porque en el tratado, terrestre también. claro, y marítima, porque tenemos frontera marítima con Haití. De hecho, dentro de la Convención del Mar hay un capítulo muy interesante que a nosotros nos favorece. Cuando los ríos son lo que determinan la frontera marítima de 2 estados, la raya que divide la frontera marítima va en dirección a la desembocadura del río. Y resulta que el río Dajabón y el río Pedernales ambos salen hacia Haití. Los dos. Los dos. Por eso nuestra frontera marítima es favorable con Haití. Si usted busca el mapa, se va a dar cuenta que esa condición geográfica nos ayuda. Pero ya tenemos 5 fronteras marítimas. Pero también tenemos fronteras marítimas que en estos días hubo un escarceo digital en la comunicación 2.0 sobre si nosotros perdimos soberanía con Curazao y se armó un escándalo público. Nosotros tenemos frontera marítima con el Reino de los Países Bajos. Que el escándalo fue porque partimos de una condición especial que en el pasado no teníamos.
Cuando República Dominicana hace el tratado fronterizo marítimo con Venezuela y Colombia, no existía la tecnología GPS como la tenemos hoy. Hoy se hace partiendo de un punto de equidistancia. Y más adelante, brevemente, como este es un programa educativo, le voy a decir cómo se dividen los mares. Pero tenemos frontera marítima con el Reino de Países Bajos. Y finalmente, para completar los 6, tenemos frontera marítima con turcos y caicos. A cada rato aquí hay un conflicto con los marineros dominicanos que pasan a las aguas territoriales A pescar. a pescar sobre todo. Y eso no llevan brújula ni nada de eso, ni tecnología. Salen a pescar. Sí, ellos saben. Lo que sucede es que nuestro mar territorial, ¿cómo se divide la República Dominicana en temas de soberanía de los mares? Usted tiene una línea base. Una línea base para los países que somos ribereños es como partir una línea imaginaria donde a partir de allí usted tiene las aguas interiores. ¿Qué es una agua interior? La playa de Boca Chica, Sí. la playa de Güibia o la ría, que me imagino que saben que es la ría. La ría es el espacio que hay entre el río y el mar. Y regularmente la ría es área protegida porque en la ría se dan la mayoría de las especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, las anguilas, que son área protegida, Sí. algunos mangles, los manatíes. La mayoría de las especies importantes se dan en la ría. Y la ría, repito, es el encuentro entre el agua del río y el agua del mar. Una ría conocida, la ría de los Amas. Sí. Frente al Alcázar de Colón, hasta aproximadamente el puente de la bicicleta, es una ría. Sí. Y el agua ni es dulce ni es salada. Se mezclan, Pero se mezclan. se mezclan las aguas, son salobres. Pero hay rías en el mundo, por ejemplo, que son muy especiales, como la ría del Amazonas. A kilómetros dentro del mar el agua es dulce. Pero, lo que Por pasa la es cantidad que de agua que entra. que lleva el río. Hay otros ríos, dice la teoría de los geógrafos, que los ríos corren hacia el sur, pero nosotros tenemos un tema en la mayoría de los ríos de la costa norte. Date cuenta que los ríos desde Puerto Plata hasta el Rincón de las Galeras son ríos que inundan las tierras. ¿Por qué? Porque tienen una fluidez lenta hacia el mar. Y allí tenemos una cantidad importante de lo que se denomina en medio ambiente un recurso aprovechable. Cuando el suelo se satura, Va hacia la tierra. Corre. Exacto. Entonces nosotros tenemos a partir de la línea base 12 millas, que es el mar territorial, donde el Estado tiene soberanía plena de todos los recursos vivos y no vivos. Y reitero, como es un programa educativo, ¿qué es un recurso vivo? Los mangles, los peces, los crustáceos, esos son recursos vivos. Sí. Pero los recursos no vivos son el gas, el petróleo, la minería y esos recursos que están dentro del mar territorial. Luego dice la Convemar que tú tienes 12 millas más para declarar lo que es una zona contigua. 12 millas son 22 kilómetros. 22 kilómetros son 12 millas náuticas. Luego de las 12 millas más de la zona contigua, entonces usted tiene una plataforma continental, que no es más que una zona económica exclusiva que llega hasta 200 millas, siempre y cuando el mar te lo permita. Y me explico. Nosotros tenemos a Venezuela de frente y a Colombia y al Reino de los Países Bajos. Sí. Si la distancia que hay entre República Dominicana y Colombia no supera los 400 millas náuticas, tú no puedes establecer 200 millas para ti porque debe existir un punto de equidistancia. Ok. Tiene La que ser equitativo. equidistancia, equitativo. Si hay 300 a 150. 150 cada uno, partiendo de que también, después de esa zona económica exclusiva, hay un espacio que se llama la alta mar, que de hecho, en estos días, la Convención del Mar estableció un acuerdo importante sobre el área protegida en la alta mar, que regularmente, como no era de nadie, la gente no la quería proteger y hacía los grandes desastres de la humanidad, se hacen en la alta mar. Y lo que no tiene doliente, hagámosle fiesta. Sí, claro que sí. Entonces, partiendo de esa división marítima, por eso ustedes se han dado cuenta que en la geopolítica del Caribe, ahora en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, la narrativa dice, atacamos una lancha en alta mar. Sí. ¿Por qué en alta mar? Porque el artículo 2, numeral 4,
de la Carta de Naciones Unidas prohíbe el ataque unilateral de un Estado a otro. Pero el artículo 51 dice lo siguiente: si una embarcación representa un peligro para la soberanía y la seguridad de un Estado, ese Estado puede defenderse en aguas internacionales si es necesario. Por eso que Estados Unidos está amparado en el artículo 51. Sí, y está en alta mar. Que está en alta mar. Entonces, la mayoría de los países en el Caribe tienen una condición dual. O son países soberanos o son países que son anómalos. O sea, que su soberanía depende de otro poder. Como es el caso de Martinica con Francia, de Curazao con Holanda o de Turcos y Caicos con el Reino de Inglaterra. ¿Qué ha pasado? Que la mayoría de nosotros tenemos diplomacia diferida. Y diplomacia diferida empieza a partir de que el mundo se divide en dos grandes bloques. El G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia y Japón. Y los BRIC, que ahora son los BRIC ampliados, en principio creados por 4 naciones: Brasil, Rusia, India y China. Un año después de la creación de los BRIC, se integra Sudáfrica, que de los bloques económicos, el BRIC es el único bloque que tiene un país sudafricano, que para la logística del futuro es el país que tiene mayor crecimiento poblacional joven en el mundo: África. Y le voy a explicar más adelante lo que va a suceder con África respecto a la logística y el trabajo de la mano de obra del hombre. Pero ahora se incorporan 6 nuevos estados a los BRIC. Está Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. E Indonesia, porque en el caso de Arabia tiene una condición especial, todavía no es de hecho. Estamos hablando que los BRIC representan la mitad de la población mundial, pero representan el 43% del PIB del mundo. Pero es un grupo poderoso. Pero ven acá, ahí está poderoso. Brasil. Sí. Si tú seleccionas Brasil y Rusia. ¿Cuáles son las 4 potencias económicas de América? Los 4 principales países de América son Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. México y Brasil. Sin embargo, los otros países alineados como Cuba, Venezuela, Nicaragua, tienen una tendencia hacia los BRIC, no hacia el G7. Y al tener esa tendencia hacia los BRIC, entonces la geopolítica del Caribe se ha tornado interesante con el brazo económico llamado la Ruta de la Seda, China. Por eso que la mayoría de los puertos de profundo calado no es fortuito que los chinos estén invirtiendo. Así mismo es. Ha creado un puerto en el Perú llamado el puerto de Chancay, que va a colocar en la mesa de todos los ciudadanos sudamericanos los productos a un 40% menos que lo que representaba el canal de Panamá. Pero cuando los chinos montan logística en la periferia de un canal, ustedes que son expertos logísticos saben que la importancia de la logística no es que tú lo tengas, es que tú lo lleves a tiempo. Sí, claro que sí. La grandeza de la logística, en términos pragmáticos, no es que tú la tengas, es que esté a tiempo, justo a tiempo. Porque uno de los grandes desafíos que tiene China es la distancia y el tiempo de entregarte. Pero resulta que los chinos han creado un sistema de logística muy interesante, que los productos llegan muy rápido. La gente piensa que salen desde China, no, tienen almacenes estratégicos. Claro que sí, es lo que le llamamos cross-docking. Entonces, si tú amarras la geopolítica, la diplomacia y la logística, te vas a dar cuenta que en el fondo lo que hay aquí es una guerra comercial. Así mismo no es. política, Así comercial. Entonces, partiendo de allí, los países del Caribe que tenemos diplomacia diferida, como la República Dominicana, tenemos un gran dilema. ¿Con quién nos vamos? ¿Con el G7 o con los BRIC? En el caso de nosotros... Esos son retos comerciales que tiene. Sí, pero en el caso de nosotros, la gente ha creado mucha imaginación. Nosotros nunca seremos tendencia con China por 3 razones fundamentales. Primero, por el génesis de la cultura. Los dominicanos hablan como segundo idioma el inglés. No el mandarín. Sí. Segundo, las migraciones costumbristas. El 20% de los dominicanos viven en Estados Unidos, no en China, no en Shanghái. Que la gente dice Nueva York. No, en todo Estados Unidos, en la Florida, en Carolina del Norte, la comunidad de Maryland, la comunidad de Washington, D.C., la comunidad de Connecticut.
En todas partes. En Boston. Y en el Bronx hay más dominicanos que Santiago, gente. Entonces, la tercera, y no menos importante, es la periferia del poder, la zona de influencia del poder. En la vida política, el poder político es paralelo al poder económico. Usted no puede hacerse ilusiones ni sofismas, como dice aquel poema. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba en una hierba que comía. Eso es Habrá profundo. otro entre sí, él decía, más pobre y triste que yo. Y cuando la mirada volteó, halló la respuesta viendo que otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. O sea, siempre habrá un país más adelante que nosotros Sí, y siempre. uno más atrás. Sí. Eso es verdad. Usted no puede creer que la República Dominicana es una potencia, pero tampoco puede ver a la República Dominicana como un país mendigo. Siempre estaremos detrás de unos y alante de otros. Así mismo es. Entonces, partiendo de esa realidad, nosotros tenemos una situación bélica en el Caribe interesante, muy peligrosa, Estados que es Unidos las y embarcaciones de Venezuela. Estados Unidos en el Caribe representan la movilización naval militar más importante en la historia de América, en el Caribe. En el Caribe. En la historia de América, escucha bien. Es la primera No, de esa magnitud. no. El desembarco de Panamá fue poderoso. Y para la época, haciendo paralelismo, cuando Francis Drake rompe Santo Domingo en el 1586, si la memoria no me falla, me permiten, porque pensando en vivo, Francis Drake entra entre Manresa y Najayo y rompe la ciudad de Santo Domingo, que para la época, para la zona colonial, antes que los africanos haitianos llegaran a la isla de San Domingo, antes de que se hiciera Haití, para decirlo claro, la República Dominicana tenía una ciudad amurallada, pero fue amurallada precisamente por la influencia de los piratas del Caribe. Esa es la realidad. Y teníamos 7 puertas. Dentro de ella, la que ustedes más conocen, la puerta del Conde, Sí. del Conde de Peñalba. La puerta grande o la puerta de la misericordia. ¿Por qué puerta de la misericordia? Porque iba la gente a rezar allí. La puerta de Lemba, la puerta de San Diego La puerta de Tarazana. y la puerta de las Atarazanas. Sí. Entonces, que era la puerta cercana a la desembocadura aduanera de la ciudad de Santo Domingo. Que se dice que esa fue la primera aduana de República No Dominicana. fue la primera aduana. De hecho, cerca de allí, que está la Fundación San Valero, Sí. era donde los trinitarios practicaban y hacían reuniones también allí en uno En de la esos casa de patios. José Duarte. Exactamente. Entonces, esa es la historia dominicana, pero las embarcaciones que lleva Estados Unidos al Caribe son las siguientes. Un submarino a propulsión nuclear, porque a los dominicanos no nos gusta escuchar, a propulsión nuclear, no de armas nucleares, llamado Que es Newport diferente, News, es es diferente, no lleva armas nucleares, es a propulsión nuclear, que le permite tener mayor sigileza. Un crucero llamado Lake Erie, que está en el Pacífico y que cruza el canal de Panamá a flote, que tiene la capacidad de destruir hasta satélites. ¿Por qué satélites? Porque estamos en un mundo de la información y en el Caribe hay satélites. Los venezolanos tienen satélites, Sí. que se lo compraron a los rusos. Pero ya la India tiene satélite. Pero también Irán tiene satélite. Y en República Dominicana todavía no tenemos par de satélites. Tenemos un impulso de Ok. satélites. Pero ya eso no es ni siquiera necesario. Porque en el caso de Elon Musk, él representa el 80% de todos los satélites comerciales del mundo. Él solo. Él solo tiene el 80%. Entonces, tiene 3 destructores, que son naves importantes para proteger prácticamente o debilitar la defensa de otro estado. Esos destructores tienen la capacidad de tener hasta 90 misiles cruceros. Importante, o sea, Cuando el hablamos de sistema, misiles cruceros es que te cruzan. no, misiles de largo alcance que pueden en más de 1000 kilómetros darle a una tapa de refresco. O sea, son naves de alta precisión. Sí, claro que sí. Claro que sí. Usted toma una canica en el barrio y jugando bolita, lo que jugamos bolita, para usted darle una bolita de aquí a un metro, usted es un genio si le da. Imagínese usted lanzar un misil a más de 1000 kilómetros y que le dé a una tapa de refresco. O sea que Maduro está Y lo por un tercero, tema político, ¿no? claro, y le voy a explicar el tema ahora, Sí. si es político o es
estratégico. Sí. 3 naves anfibias que en la naturaleza de Estados Unidos, la nave anfibia es la de segunda capacidad letal después del portaavión. Porque la nave anfibio tiene la capacidad de tener helicópteros, aviones tipo Harrier que despegan verticalmente y también lanchas de asalto. O sea, son embarcaciones importantes porque esas embarcaciones pueden movilizar, destruir y neutralizar a un objetivo fácilmente. Puerto Rico ha recibido una cantidad importante de F-35, que son los aviones de última generación, de quinta generación. Imposible de detectar en algunos radares. Pero además ha llevado 8 drones llamados MQ-9. ¿Ustedes recuerdan donde Estados Unidos neutralizó a un general de Irán llamado Soleimani? Sí, claro que sí. Fue con un dron MQ-9. Por eso ahora la gente piensa que el final de Maduro puede estar muy ligado al final de Soleimani. Porque el dron entra y solamente es cuestión de identificar la caravana del objetivo. ¿El objetivo democrático o el objetivo del cártel de los soles? Que es la gran pregunta. Ahí es que está la narrativa. La geopolítica de Estados Unidos dice que en Venezuela hay un cártel llamado el cártel de los soles. De los soles en alusión al uniforme militar de Venezuela que tiene unos soles en la hombrera. Sí. Por eso soles. Por eso el nombre. El nombre desde el año 1990. Viene el nombre cártel de los soles. Del 90. Se decía que los venezolanos tenían alguna influencia con ese cártel de Colombia y que por Venezuela sale el 20% de la producción logística de Colombia. Se brindó una narrativa en el mundo, ustedes la habrán escuchado, que dice que el 87% de la sustancia controlada salen por el Pacífico, pero la República Dominicana tiene una respuesta contundente. Señores, es una desgracia lo que manejan puertos y aeropuertos en este país, de la cantidad de amenazas de sustancia controlada. Sí, ¿Esa claro. droga por dónde viene? ¿Por el Pacífico o por el Caribe? Viene por el Caribe. Por el Caribe. El canal de Panamá, que es una conexión dentro de los 7 pasos marítimos más importantes del mundo, junto con el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab del Mandé, el canal de Suez, el paso del Bósforo, el canal de Panamá y el estrecho de Gibraltar. Esos son los pasos marítimos importantes. Por ahí se cierra la humanidad. Sí. Ahí se conecta lo que es América del Sur con América del Norte. No, y también el Pacífico cercano a Asia. Sí. Porque los chinos pueden venir por el canal de Panamá y mucho más fácil. De hecho, los chinos son el segundo cliente más importante del canal. Sí. Pero ¿por qué Estados Unidos invierte el dinero en el canal? ¿Y por qué está protegiendo el canal de China? Pero resulta que, y repito, estos son unos temas que hay que conectarlo obligatoriamente con la historia. Cuando Estados Unidos logra la independencia, en el año 1776, un año antes del Tratado de Aranjuez, del 77. Las 13 colonias, ¿dónde estaban? ¿En el Atlántico o en el Pacífico? Estaban en el Atlántico. En el Atlántico, sí. Entonces, en Estados Unidos se desarrolla de la siguiente manera. El 80% de la producción de Estados Unidos, en términos económicos, estaba en el Atlántico, desde Boston hasta la Florida. Menos del 10% de los norteamericanos viven en el centro por la cantidad de accidentes montañosos que tiene ese territorio. Y el otro porcentaje estaba en el Pacífico. Pero ¿cómo tú podías conectar? Mira que Estados Unidos tiene un sistema de trenes muy eficiente. Muy eficiente. Y las calles en Estados Unidos y las grandes avenidas están muy bien organizadas. Fueron planificadas, Janel. Muy bien. Fueron planificadas. Cuando tú ves los números, a ciegas tú sabes dónde está la calle. Sí. Pero resulta que había que buscar un paso marítimo que no sea el estrecho de Magallanes, o peor aún, el otro paso era peor, el estrecho de Drake, que era prácticamente bordear el cono sur. Ah, por ahí está la brecha, el canal de Panamá. El canal de Panamá le permitió a Estados Unidos no solamente colocar sus embarcaciones militares del Pacífico al Atlántico, sino que le permitió que la producción importante, que no puede ir por tierra sino por mar, pasara por Panamá y llegara al Pacífico, y también conectara lo que conectó en el pasado colonial esos españoles que salieron de Asua de Compostela
Es una mega obra la que Pero hicieron en aquel entonces. claro, pero eso es imposible. Es ahora imposible pensar de que para nosotros ir a Perú, por ejemplo, por los mares, o al Pacífico colombiano, tú tendrías que navegar por el estrecho de Magallanes, llegar al Cono Sur, Sí. pasar Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, todo eso allá abajo. Cruzar por la parte de abajo de allá No, pero eso es del continente. imposible. En términos de tiempo, espacio y combustible, Sí, es un costo muy amplio. Entonces, el mercado de Estados Unidos tiene un gran mercado, valga la redundancia. ¿Cuál? Sudamérica, sí. por el Cono Sur. Pero los chinos crearon un puerto en el Perú, no fue fortuito, el puerto de Chancay. Y por Es eso porque los es que chinos, está céntrico ahí. no solamente céntricos, que a través de rutas terrestres se adueñó del comercio en Sudamérica. Yo creo que ustedes sepan que hoy los chinos tienen un intercambio comercial superior a Estados Unidos en el Sudamérica. Son pocos los países donde Estados Unidos mantiene una balanza favorable. Y eso tiene que preocupar a la geopolítica del Caribe, porque Estados Unidos, por estar atendiendo a Europa, a Asia, Ha estado descuidando esos ha puntos. descuidado su patio trasero. Sí, De los países más fieles, por eso fue que cuando un país centroamericano como Guatemala logra a Bernardo Arévalo ganar las elecciones, nosotros recibimos aquí a Bernardo Arévalo en condición de presidente electo, porque allá no lo querían reconocer. ¿De quién fue ese mandato? Ese mandato fue del imperio de Estados Unidos. sí. Pero hay otro ejemplo de diplomacia diferida para concluir con la observación de la geopolítica en el Caribe. Nosotros fijamos posiciones contrarias al presidente Vladimir Putin con la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando Trump llega a las elecciones, baraja el juego. ¿A quién nosotros recibimos aquí en una visita oficial? Al canciller ruso. Sí. ¿Por qué lo recibimos? Eso fue después de la visita de Trump. Claro, porque nosotros tenemos diplomacia diferida. Entonces, Que la gente la estaba, gente tiene que empezar a ver las cosas más allá de lo visible. la posición del presidente en aquel entonces nos puso a nosotros asustados. No, una posición política. Nosotros tenemos el respaldo, porque en la geopolítica mundial, usted tiene dos condiciones. Usted está en un bloque, usted está en otro, o usted parte del menú, o usted se lo van a comer. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos una ventaja competitiva. A nosotros nos hace falta, en la República Dominicana, desarrollar una marina mercante que no tenemos. Nosotros no tenemos marina mercante per se, y hace falta comprar, invertir en buques de bajo calado. ¿Por qué? Porque Venezuela, antes de la crisis de los 25 años, se encargaba de suministrar agua potable incluso a algunas islas del Caribe que no producen ni agua. Esa agua es embotelladas, granos, Pero carne, huevos. pues son oportunidades para la República Es una gran Dominicana. oportunidad, pero nosotros tenemos que desarrollarla porque las oportunidades no pueden quedarse en ideas. Sí, Es igual que la buen logística. proyecto. Tú no puedes quedarte en inventario. Hay que darle salida. Esa situación entonces entre Estados Unidos y Venezuela, el desenlace, ¿cómo podría ser? ¿Cómo se visualiza que eso afectaría a la República Dominicana o por el contrario, le daría más beneficio? Los beneficios son indiscutibles en términos de una expansión de la democracia. La democracia es el elemento político que hemos asumido. Por democracia estamos aquí hoy. Por democracia ustedes pueden establecer los títulos de un programa. Por democracia usted puede vestirse así. Por democracia usted puede cenar lo que usted quiera. La democracia es la libertad del hombre a través del concepto del saber, del trabajo, de la educación, de la sociedad. O sea, nosotros no tenemos un sistema donde nos imponen incluso la forma de caminar. Entonces, en el caso de Venezuela, Venezuela pasó de ser una de las potencias económicas de América Latina a ser uno de los países con el menor poder adquisitivo en los últimos 50 años. O sea, en Venezuela, un pensionado con maestría, con doctorado, usted que tiene mucho nivel de estudio, gana menos de 33 pesos dominicanos al mes. O sea, menos de 60 centavos de dólar al mes. Pero eso no da para nada. No, no, no da para nada, pero Para estoy diciendo la nosotros. realidad. En Venezuela no se sobrevive, no se vive, se sobrevive. En Venezuela se vive un bachaqueo permanente. En Venezuela es una fila, en Venezuela es un naguará. En Venezuela es
poner la huella para que te subsidien la gasolina. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero hoy no aparece Pero hoy yo veo en el top 35 de los que producen. que hacen filas No, para pero tú te echar estoy combustible. diciendo porque no es que lo he estudiado, es que yo conozco Venezuela. Entonces me da mucha pena porque Venezuela tiene todo para ser mejor. Venezuela tiene mejores montañas que la República Dominicana, mejores playas, mejores productos. El plátano venezolano es 2 veces más grande que el plátano de Barahona. 2 veces. En Barahona se le llama parchita a la chinola, pero el tamaño de la parchita en Venezuela es prácticamente de una naranja grande. Es una cosa gigantesca. En Venezuela se le llama aliño a las verduras, pero los aliños de Venezuela son de altísima calidad. En Venezuela se le dice quinchoncho a los guandules verdes, pero los quinchonchos de Venezuela son unos granos exagerados. O sea, Venezuela tiene todo. Lo que no tiene Venezuela es un consenso político que le ha permitido organizar la sociedad en base a la producción. Y por eso, no solamente la logística, sino el mantenimiento de las maquinarias ha colapsado el sistema de Venezuela. Porque Venezuela es una hechura, arquitectura de Estados Unidos. Y si la mayoría de las refinerías, por decirte algo, profesor, tienen una unidad que se llama enclave, los ingenieros en Sí, hidrocarburos saben lo que es eso. sí. El enclave es la unidad que separa los gases de los diferentes derivados del petróleo. Los enclaves de Venezuela eran hechuras de Estados Unidos. Al Estados Unidos no suministrarle los mantenimientos, han colapsado. ¿Y qué tuvo Sí. que hacer Venezuela? Sencillo. Buscar a algunos aliados. Mandarle a Irán ese petróleo de altísima calidad. Irán Sin devolverle, procesar. sí, Irán devolverle gasolina de lo peor. En Venezuela, la mayoría de los mecánicos se han hecho expertos en limpieza de inyectores y de bomba de combustibles, porque es una gasolina de muy mala calidad. Entonces, al final, el desenlace de Venezuela es el siguiente. Y como este espacio queda grabado, Sí, claro que sí. veremos Claro que sí. si tuvimos razón en el pasado. Maduro negocia una salida internacional por un tratado de paz. Porque en la reunión de Alaska entre Putin y Trump no solamente se habló de Ucrania, también se habló de Venezuela. Sí, porque De hecho, no es fortuito que una semana después. no, y cuando Trump ahora dice a Naciones Unidas que Ucrania puede ganar la guerra, es posiblemente chantajeando porque no se han concretizado algunas cosas. Segundo, Estados Unidos puede destronar al supuesto cártel de los soles. Si decimos supuesto, porque nosotros no somos fiscales, ni sabemos. Sí. Y tercero, puede haber una revolución interna en Venezuela, una guerra civil en Venezuela, siempre y cuando los venezolanos conectados con la inteligencia norteamericana se sientan respaldados por esas embarcaciones del Caribe, que yo pienso que no se movilizaron en balde. Porque si Estados Unidos mueve las embarcaciones. Detrás hay un plan. Porque No, Estados Unidos si no Estados moviliza Unidos la ningún mueve, recurso. no, pero si la mueve y Maduro se queda allí, entonces Estados Unidos pasa a ser el papelazo de América. Sí, y a partir de allí sí. se van a reproducir más modelos como Maduro y Estados Unidos no tendrá herramientas para controlar su patio trasero. Dígase, eliminando, resolviendo el problemita de Maduro. El problema está en el liderazgo político o en el sistema. Porque todo eso afecta a todo el comercio, tanto a los ciudadanos de Venezuela como a Centroamérica ahora mismo. Lo que pasa es y que el Caribe. el socialismo, que es una ramificación de la izquierda, la socialdemocracia, el socialismo, el comunismo, esos son gobiernos de tendencia de izquierda, partiendo, reitero, como este programa es educativo, de que izquierda y derecha salen a partir del año 1789 con la Revolución Francesa, Sí. cuando el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta se burlan prácticamente del pueblo. Y cuando ven a la asamblea, porque hay que hacer algunas modificaciones antes de que le cortaran la cabeza al rey, los que protegían al rey se ponen al lado derecho. Esos son los conservadores. Los que estaban en contra del rey, al lado izquierdo. Aunque tengo que decirle a ustedes dos que la izquierda de la Revolución Francesa no tiene nada que ver con la izquierda de hoy, ni la derecha tampoco. O sea, el mundo cambió. ¿China es de izquierda o derecha? China tiene un gobierno de izquierda y una economía de derecha. Esa teoría se la dio a China Deng Xiaoping, que fue el genio de ese concepto.
Y en el caso de Xi Y Jinping, él pudo sincronizar dentro de su haber lo mejor de Mao y lo mejor de Deng Xiaoping. Por eso son las tres grandes figuras de China. Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Xi Jinping. Jinping. China tiene un gobierno de izquierda, comunista, rígido, una dictadura, sin libertades plenas, pero tiene un comercio de derecha. Los chinos aprendieron de Estados Unidos a fabricar y manejaron mejor que nadie la logística. No, y el tema de educación. Claro, pero que no hay posibilidad de tú fabricar sin educación, porque no Sí, se puede sí, fabricar. Tú no puedes fabricar sí. bailando dembow o fumando juca. De la única forma que tú produces es educándote, Educando. leyendo, Sí, estudiando, así mismo es. analizando. De hecho, la gran tragedia dominicana es por la ausencia de matemática. Esa es la matemática. Nosotros tenemos un exceso de cultura del dembow y una ausencia de matemática Matemática. terrible. Aquí poca gente sabe sumar 5 más 5. Y 2 más 2. Es más, yo no quería hacerlo el reto público, pero si tú le pones la tabla del 7, el 95% de los urbanos no la pueden decir al quinto dígito. Eso significa que no llegaron No, ni pueden a ser cuarto. profesionales, pero si tú le dices 7 por 3, se van a trancar. Si tú le dices 7 por 3 al que Y, canta dembow, no te dirá 21, se va a trancar. sí. Y Entonces, si la tú solo educación cambias 3 por 7, es posible que también se tranque. no se va a trancar. Entonces, China tuvo que apelar a un sistema porque China pasó por un proceso de la llamada purga, de la revolución china. ¿Qué afectó a China después de la dinastía de los Qing? Cuando se crea el Kuomintang, China tuvo una desgracia. A China también le crea y le penetra, antes de la Segunda Guerra Mundial, los vicios, el opio. En China había un vicio terrible. Una gran cantidad de chinos se fue a la basura por esos vicios. Ellos tuvieron que hacer una revolución cultural. Claro, hicieron una revolución muy drástica, Sí, pero la hicieron. sí. Pero en China, para tú ocupar algunas funciones, tú tienes que tener algún tipo de nivel educativo. Los latinoamericanos tenemos una desgracia de origen, desde la Avenida de Colón. Y es que muchas veces el tráfico de influencia, el amiguismo, supera la trayectoria, el compromiso, las capacidades, Competencias. las Sí. competencias y algo fundamental. ¿Tú sabes qué supera también? La ética. Y en la ecuación del Caribe, la ética está por encima que todo. Sí. Por oye bien, por encima de todo, la ética. Tú eres religioso, muy buen religioso. No tienes ética, no puedes dar el sermón. ¿Usted es experto en logística? Sí. Usted es el mejor en logística del país. Sí. ¿Tiene ética? No, no puede No dirigir la puede, no, logística. no puede. Porque en sus manos yo voy a colocar decisiones fundamentales para el futuro de nuestra sociedad. Y sin el componente ético, tú vas a hacer la logística, pero la logística para ti. Ujú. Entonces, Venezuela tiene la desgracia de que llegó por un sistema democrático, pero una vez llega el sistema democrático, rompe la escalera por donde subió. Por eso Venezuela tiene, igual que Cuba y Nicaragua. El Cuba también era un país Bueno, pero que ¿cuántas personas han gobernado a era Cuba desde la revolución del cuartel Moncada? 3. Fidel Castro, Sí. Su hermano y Raúl el yerno. y el que está ahora, El yerno. El el yerno. yerno. Entonces, ¿De la misma familia? tú no puedes dirigir un país con una monarquía. En este tiempo no. Eso es lo que iba a decir, No, una Eso es una una monarquía. corrupción. monarquía. Pero Nicaragua, después que Ortega llega, modifica la constitución y dice que su esposa es vicepresidenta y que su hijo puede tener una sucesión en el poder. O sea, está creando una monarquía. Claro. Pero ¿cuántas personas han gobernado en 25 años que tiene Venezuela con la revolución de Chávez? ¿Cuántos han gobernado? Chávez y Maduro. Exacto. Entonces tú no puedes, No, pero Maduro fue que él No, y lo Chávez porque se decidió. murió. pero No, Chávez y Maduro. Chávez decidió que fuera Maduro. Exactamente, pero Chávez y Maduro. Entonces, en 3 estados que tú sumas más de un siglo de gobernanza, lo han dirigido menos de 6 personas. Menos de 6. 3 en Cuba, 2 en Venezuela y 1 en Nicaragua. ¿Tú crees que eso es justo? No, Entonces, claro que no. partiendo de allí, nosotros tenemos un modelo y yo no critico los modelos políticos. Cada sociedad se da el modelo político que merece.
Nunca se le olvide eso a ustedes. Todo lo que ustedes tienen es porque se lo merecen. Cuando no se lo merezcan, viene lo que se llama una revolución. Estamos hablando que Venezuela tuvo un derroche, tuvo su mejor momento. Ahí entonces afectó fue el tema de corrupción, el derroche, la opulencia, porque el dominicano emigraba a Venezuela. El dominicano tenía 3 destinos a partir de la década del 60, 70, 80, sobre todo esos 3 años, tres décadas. El dominicano iba a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, vía Puerto Rico regularmente. El dominicano iba a Barcelona, España, y el dominicano iba a Caracas, Venezuela. La mayoría de los negocios de venta de comidas de Venezuela, las llamadas fondas, en las periferias mineras y petroleras de Venezuela, el sazón la ponía la dominicana y el dominicano. Escuchen bien, el moro dominicano es marca país en Venezuela. El pollo guisado dominicano es marca país en Venezuela. En Venezuela se procuraba antes hacer el arroz en olla. El venezolano no era muy del pegado, del concón. Eso de hacer el concón en calderos, eso lo llevó los dominicanos a Venezuela. Ese con habichuela. Claro. Esa comida con coco, mayoritariamente la llevó la mujer dominicana a Venezuela. Porque recuerda que la fusión de la gastronomía mundial se da en la República Dominicana. Nosotros somos lo que podemos agarrar esa yuca del aborigen, esa carne española, esa fritura africana, esos instrumentos de los cocolos, los aliños, y mezclarla con, ¿qué? Con una visión norteamericana también que llegó aquí en la primera y segunda intervención. Y también llegaron los italianos, y llegó una colonia japonesa, y llegaron los chinos de Taiwán abonados. O sea, nosotros tenemos aquí el espagueti, es italiano, pero el espagueti también es dominicano para darlo con moro y salseado a las 12. El dominicano lo adaptó. Sí, con moro de habichuela negra, No, y el moro de espagueti con habichuela salami. roja. La berenjena es un plato exquisito para la parte ibérica y sobre todo también para Italia, ese pastelón. Pero aquí se hizo berenjena de todas las formas. Entonces nosotros tenemos ese pollo frito, que es una comida africana, porque hay que decirle que en el pasado colonial, los negros esclavos, aún sean libertos, solamente tenían derecho a tener aves. No podían tener ni chivo, ni puerco, ni vaca, mucho menos caballos. O sea, que Solamente pollo. Y el negro empezó con la manteca del cerdo a freírlo. Y de ahí sale. Eso es picapollo de Kentucky. Sí. Es una comida africana, negra. Pero hay un plato llamado el gallán en Santo Domingo Este que tiene más de 500 años ya. Que llega con los propios españoles aquí. Cuando le dice el potentoso San José de Mendoza, mata a esa res y le entregaba al negro de Mandinga las patas, la cabeza y la víscera. Y el negro, en su afán de comer carne, aprende a sazonar el desecho del blanco y de ahí nace el mondongo. De ahí nace la fritura. El patimongo. Ahí nace el patimongo. Ahí sale el chicharrón. Ahí sale el gallán. El gallán es una carne muy rica de la cabeza de la vaca. Que ahí hay un lugar que tiene más de 450 años fabricándose eso, ese plato. El gallán. El gallán. Entonces, esa riqueza cultural es gracias a la mezcla que se da en la sociedad dominicana, que a diferencia de Haití no tenía esclavitud. Nosotros a partir del 1513 le permitimos a los negros libertos aborígenes casarse con los españoles. Y en todas las comunidades importantes de la isla de Santo Domingo habían 3 cosas, Arcadio. Había una iglesia, una capitanía y una alcaldía. El poder de la monarquía, el poder municipal y el poder de la iglesia. Porque había que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Haití no, en Haití hubo una colonia explotadora. Por eso cuando la República Dominicana logra la independencia el 27 de febrero, que hace el grito, que fue el día más light, porque ese día no se hizo nada. Nosotros éramos una colonia pobre, pero sin esclavos. Pero cuando Haití logra la independencia el 1 de enero de 1804, era rica, pero con esclavos. Y el 97%... Hay una diferencia abismal, claro, desde el origen. Pero le dejaron a los haitianos africanos. Y digo haitianos africanos porque hay que entender que cuando Haití logra la independencia, el 97% de que logran esa independencia son africanos.
escucha bien, 97%. 67% nacido en África y un 30% nacido en la colonia de San Domingo. ¿Pero qué tenía Haití? Para que hablemos de logística. Sí. Haití tenía 846 ingenios. Ingenios. 846. Pero Haití llegó a producir, escuche este dato, porque esto es logística. Sí. Haití llegó a producir 66 libras de azúcar de cada 100 que consumía el mundo. Haití era más rico que las 13 colonias de Estados Unidos. Es Haití. Claro, bajo el dominio de Saint-Domingue, que era un dominio explotador, porque los franceses le daban a los haitianos 7 años de calidad de vida. El promedio de vida de los negros africanos era de 5 a 7 años. Por eso ese tráfico Después de la edad de adulta. haitianos, sí, porque lo traían grande a trabajar. Sí. Los otros eran jóvenes que nacían aquí, los pitices, pero la mayoría de los negros africanos que llegaban de la colonia a la colonia eran adultos, pero duraban 7 años en promedio. Era explotado. Eran explotados. Muchos de ellos preferían la muerte a seguir trabajando. Pero ¿qué pasó? También le dejaron 185 fábricas de ron. Le dejaron aserraderos. Le dejaron más de 3.000 plantaciones de café. Le dejaron más de 2.900 plantaciones de añil. Le dejaron haciendas de cal. Le dejaron todo. Haití lo tenía todo. Pero Haití nace con un profundo odio hacia el blanco y finalmente destruye todo el sistema productivo y hoy se ha convertido en el país más pobre. Finalmente saca el blanco de la bandera francesa, unifica el azul y el rojo y así nace la bandera haitiana, sin ningún tipo de identidad. Por eso la bandera dominicana es una bandera redentora. No es verdad que la bandera dominicana representa el blanco la paz, el azul la soberanía, el rojo la sangre derramada. Eso es mentira. La primera bandera dominicana tenía los dos colores arriba iguales y abajo también, porque fue una bandera redentora. Juan Pablo Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, colócale la cruz blanca a esa bandera haitiana para frenar el vudú y el gagá. Esa es la realidad. Y por eso con el tiempo no, y le puso se extrapolan. Le puso una Biblia. Pero la Biblia, ¿por qué se la pone? Porque Juan Pablo Duarte, amparado en el capítulo 8, versículo 32 de Juan, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿A qué se refería Duarte? Duarte se refería a los 22 años de ocupación, al vudú y al gagá, a la forma oscura con que vivía la sociedad dominicana, producto de que Haití le prohibió, primero, escuchen bien, lo primero que prohibió Haití fue la religión. Lo segundo que prohibió, el culto. Lo tercero que prohibió, la educación. Y finalmente le prohibió los juegos de ocio a la dominicanidad. Era una tragedia en aquel Era entonces. una tragedia. Y Juan Pablo Duarte por eso sale del país y en el 1838 crea la Trinitaria con jóvenes. 2 años después crea la Filantrópica y la Dramática. ¿Por qué las sociedades eran secretas? Porque los haitianos lo masacraban. Y si tú tomas... Había una persecución hacia los haitianos. Pero por Juan Pablo Duarte, que llegó siendo cabo del ejército haitiano y en 7 años llegó a coronel por educado, por Duarte estaban dando 3.000 pesos de la época y el rango de coronel a quien lo atrapara. Pero hay otro detalle que hay que decir. Es por eso que se decía en Venezuela. Claro, la mujer dominicana, ¿cómo le llamaban en la época colonial? A sus madres, le llamaban las comunicadas. ¿Por qué? Porque la mujer dominicana en su parte íntima escondía mensajes porque allí los haitianos no buscaban. Y para los trinitarios comunicarse de un punto A a un punto B, una mujer tenía que prestar su parte íntima para colocarle un mensaje en la vagina y que ese mensaje llegara. La historia dominicana no puede olvidar eso. Claro que no. La historia dominicana no puede olvidar el 1801. Anel, no es un tema de xenofobia. Pero hay que reescribir todos los libros de historia. No, Anel, porque aquí hay otro detalle. Y eso es muy importante. Cuando se borra la memoria histórica de un país, se pierde el hilo cultural. Y cuando se pierde el hilo cultural, se pierde la soberanía del Estado. Nada de esto es fortuito. Cuando Balaguer entrega el poder en el 96, empieza el plan. Y este plan tiene todo este tiempo. Por eso hay una parte que avanza un poco, otra parte avanza otro poco. Hoy estamos haitianizados en muchísimas áreas. No es verdad que los dominicanos no quieren trabajar, eso es mentira. La mayor cantidad de obras importantes de la República en nuestra historia lo hemos hecho los dominicanos. En el Palacio Nacional, Trujillo no permitió a un solo haitiano trabajar. Y es la obra emblemática del poder.
Pero definitivamente. Trujillo, que fue un dictador, un sátrapa, un criminal, pero también Trujillo es el padre del Estado moderno. Es Trujillo. Trujillo crea el Banco de Reserva, porque antes del 1930 aquí corría el GU en el Cibao y el dólar en la capital. Trujillo crea el Banco Central, el Banco de Reserva. Trujillo crea prácticamente las instituciones que están en la feria, el Congreso, el edificio. Trujillo crea el Hotel Hamaca. No se caen los puentes que No, hacía los de la Trujillo. La semana Pin. pasada se cayó uno Sí, por de un los que fueron hechos del 96 para sí, acá. no, los de Trujillo no se han caído ninguno. De hecho, ese proceso de logística de la dictadura, que sería un tema muy interesante que yo No, pero tú te invitado, eso es otro. se lo planteo a ustedes para Logística que de la de la dictadura. dictadura, sí, hagan una evaluación, hagan un Sí, programa, sí, dedíquenle al país sí. una investigación sobre la logística de la dictadura. Y se van a dar No, cuenta no ya es un que la compromiso. logística de la dictadura se mantiene presente. Todavía aquí hay obras hechas en la dictadura que se mantienen de pie. No te estoy diciendo funcional porque hay un detalle que es el mantenimiento. El mantenimiento es fundamental en una obra. No en todas las obras. Entonces, donde no hay mantenimiento, la obra se va a caer. Y aún Sí. sin mantenimiento, aquí hay obras de Mira cómo Trujillo que están de pie. no, pero mira ese edificio del Banco Central. Eso da gusto verlo. No, pero el propio Palacio Nacional es una estructura Palacio muy hermosa. Nacional. Sí, Entonces, claro. en definitiva, nosotros tenemos una historia diferente a Haití. Nosotros no somos una colonia, nosotros somos un virreinato de España en el Caribe. Así empieza, por eso Colón tenía esa condición de virrey de las Indias Occidentales. En Haití hubo un sistema de colonia explotadora. Los españoles tuvieron la ventaja de que no se incorporaron en la iglesia. Desde principios del siglo XVI, 1503, aquí se permitía en una iglesia de que el blanco potentoso abrazara al esclavo liberto y al aborigen en la iglesia. De hecho, Enriquillo fue adoctrinado por la iglesia y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no tenemos nuestra historia distinta a los demás, pero tenemos que conocerla para que no nos confundamos en el presente. Definitivamente. Esto es un canal de educación. Hemos aprendido mucho en el día de hoy. Janel, el tema del comercio, cómo ha estado afectando los aranceles. Fíjate que no hace poco están la guerra de los aranceles entre Estados Unidos, China. Todo eso afecta a lo que es la dinámica del comercio en la República Dominicana. La guerra de las aranceles, yo quiero que ustedes no la ubiquen en una guerra comercial, porque no lo es. No. Los aranceles son una guerra geopolítica. Donald Trump dijo en campaña, yo voy a hacer Estados Unidos grande. Sí, ¿Recuerdan? sí, sí. Hoy, todas las cancillerías del mundo están buscando una reunión bilateral. ¿Con quién? Con Donald Trump, Con Estados Unidos. con Estados Unidos. Entonces, para Donald Trump lograr eso, tenía que buscar una herramienta que pusiera las economías en peligro de crecimiento. Y esa herramienta se llama los aranceles. ¿Por qué los aranceles? Porque los Estados Unidos sigue siendo el país con la compra compulsiva más grande del mundo. El comprador del mundo. No compulsivo. Los americanos necesitan una camisa blanca. Y ellos necesitan una camisa blanca. Por ello van y compran 5. Por eso en el sistema de donación de Estados Unidos, que está muy bien organizado, tanto en Goodwill como en el Army, y las tiendas que se dedican a recibir donaciones, usted tiene la capacidad de ponerse ese traje de Icky Freeman, que cuesta $2,000 y comprarlo en $30. El mismo traje con su ticket puesto nuevo, porque los americanos tienen una compra compulsiva. Y todo el mundo quisiera tener el mercado norteamericano, porque es un buen mercado. Además, Sí. los productos que salen de fabricación de estadounidenses, ellos tienen un sistema de revisión de fabricantes muy estricto. No, no, los estándares de calidad de Estados Unidos siempre han sido lo más alto. Sí. Siempre ha sido Entonces, lo más alto. nosotros tenemos países que fabrican bien. Como tú dices, ese producto es japonés, de cajebola puede decir que sí. Sí. Cuando tú hablas, ese producto es alemán, puede darle garantía de que el producto es bueno. Cuando dice ese producto es americano, el producto es bueno. Aquí hay otros países que tienen el promedio medio, por ejemplo, en la mayoría de productos que tú traes o que puedes comprar, bueno, es mexicano. ¿Tú recuerdas una vez que en la República Dominicana había una tendencia de comprar el carro Volkswagen? Sí. Había un Sí. cepillo brasileño, había un cepillo mexicano, pero el mejor de los cepillos era el alemán. Sí.
Cuando la gente buscaba el cepillo alemán, era el que más duraba. Era el mismo cepillo, tenían diferentes cosas. Entonces, así, décadas después, el comercio sigue dirigiéndolo a la calidad, no a la cantidad. Por eso, en el tema de los chinos, la gente se puede confundir. Pero han Los chinos mejorado. tienen una línea de 10 productos. Y los chinos te venden el producto que tú quieras vender. Claro que sí. Pero tienen 10 productos. El Huawei P30 Pro, por ejemplo, superó a todos los sistemas de telefonía de Estados Unidos en un momento determinado. ¿Qué hicieron? Lo prohibieron el software de Google y por eso no podía descargarse WhatsApp y otras aplicaciones. La gente dejó de comprarlo. Pero era un producto muy bueno, Que, hecho por los chinos. que superaba. Claro. Superaba. En cámara y en calidad. Entonces los chinos tienen esa situación, pero la guerra de aranceles de Donald Trump es una guerra geopolítica de colocación de poder. Que ya se ha reunido con todos estos grandes políticos que no se reunían en años. No, hermano, que en el velorio del Papa Francisco, el hombre más fotografiado fue Donald Trump. Todo el mundo quería darle la mano, todo el mundo. Tú veías a los presidentes de grandes estados que parecían pica pica buscándole la mano a Trump. Loco por darle la mano. Así es. Entonces eso se logra por la guerra de aranceles. Sí, en años anteriores, y con esto ya terminamos, el negocio bilateral con respecto a Haití, eh, esa parte ahí entiendo que como dominicano, con los productos que nosotros tenemos, eh, vamos a cambiar, eso va a cambiar, se va a mantener, porque viéndolo, si el problema de Venezuela se resuelve, hay muchos recursos allí. Claro, lo que pasa es que los modelos políticos, Arcadio, y económicos no se configuran de la noche a la mañana. Es como la misma, el ensamblaje empresarial. Ustedes que bregan con temas de cadena de suministro. Yo puedo montar una empresa, pero montar una empresa no es tan fácil como hacerla, decirlo. No, No, hay que, tú tienes que tener. desarrollarla, ejecutarla. Sí, tú vas a fabricar en una empresa y volvemos al tema logístico. Bueno, yo necesito mano de obra, necesito manufactura, necesito materia prima, necesito energía, necesito local, necesito transporte, necesito logística integral. Perfecto. Pero todavía tú tienes todo eso. Tú no puedes empezar a fabricar, tú tienes que también hacer una estrategia de venta del producto, porque no es fabricarlo, es venderlo. Es venderlo. Entonces tú tienes que armar el Eh, ensamblaje de la entrada, pero también el de la salida. los japoneses primero buscan el consumidor, el cliente, y después lo fabrican. Exacto. Entonces, es que debe ser así. Tú no puedes fabricar sin saber a quién le va a vender. De hecho, el marketing empieza en principio creando necesidades para luego crear las soluciones. Sí, Ese es sí, el sí, concepto sí. más básico de mercadeo. Así mismo es. Crear necesidades para buscar negocios. Y la logística se ajusta a cualquier nivel de proceso, a cualquier necesidad que cualquier cliente pueda tener. Exacto. O Así sea es. que esa es la función principal Nosotros, a la fecha, tenemos un intercambio comercial de aproximadamente 564 millones de dólares con Haití. actualmente. Actualmente, a la fecha. El año pasado nuestro comercio fue de menos de 1.000 millones, más de 900 con Haití. Pero resulta que nuestra balanza comercial con Haití es la balanza comercial más favorable de América, Para el caso nuestro. para el caso nuestro. Claro. No, y para país alguno, en porcentajes. Haití nos vendió a nosotros importamos de Haití. A la fecha hemos importado aproximadamente 5.400.000 dólares. Y le hemos vendido 500 y tantos de millones. Ah, pero esa balanza comercial estaba Está positiva. buena. Está Entonces, buena, ¿cuál es el está detalle? buena. Nosotros le compramos a Haití algunos alcoholes sin denominaciones. Ellos tienen todavía algunas fábricas, materiales de soga y otros insumos muy mínimos. De hecho, en la informalidad de haitianos y dominicanos en el mercado fronterizo, hay un mercado que no es más regulado ahí, que es el mercado de mano a mano. Hay un mercado que no lo contabiliza, que no se puede registrar. Pero hay otro detalle. Es el En el mercado de la domi- frontera. Claro, en la compra del que yo tengo 2 chivos y te lo vendo y tú me lo traes, el que yo tengo una vaca me la compro y te la trae, yo tengo un motor y te lo vendo y te lo trae, yo tengo una bicicleta de la donación haitiana, me la vendo. O sea, ese comercio de menudo no se ve, porque Haití representa el mayor comercio en menudo de la República Dominicana en términos de pragmatismo de moneda, o sea, en efectivo. Porque la mayoría de los comercios internacionales se hacen en transacciones económicas. No se ve el dinero, se tramita, Ah, es invisible.
simplemente llega a las cuentas. Eso no existe de que yo te voy a pagar en papel. No hay posibilidad de que una transacción internacional se haga en papel. Es muy difícil, a menos que sea del bajo mundo. Sí, sí. Pero la mayoría de las empresas tienen tramitada lo que es la moneda digital. Por eso es el crecimiento de todas estas criptomonedas y todas estas cosas, porque es una moneda muy concentrada. Entonces, los haitianos tienen una debilidad y nosotros una fortaleza. Pero, ¿cuál es la debilidad del sistema total? Todavía en el 2025, la República Dominicana y Haití no tienen un tratado de libre comercio. O sea, que lo hacen así bajo No, la informalidad. la informalidad. Por eso ellos pueden cerrar la frontera cuando quieran. Por eso nosotros tenemos un tema. Haití se muere si el campo dominicano se Ponerse cierra. de acuerdo con los haitianos es difícil. Siempre ha sido No, difícil. no es difícil, es casi imposible porque los haitianos nacen así. Los haitianos son un grupo de 27 africanos que cuando lo organizan en barricas, entre ellos no había conforme, no había consenso, no había paz. Los haitianos no se ponen de acuerdo. Los haitianos son más de 27 grupos. La gran tragedia haitiana es que los que han dirigido Haití, excepto de dictaduras y monarquía, han sido una minoría corrupta. Lo que hace falta en Haití es un gran pacto nacional donde los haitianos de a pie sean escuchados y que su representación sea real. Por eso la cara visible de los que dirigen Haití no son la de los africanos. Es un Daniel, proceso de largo plazo. tú comentas que quizá el desastre que vemos hoy en Haití es un tema cultural también, porque por ejemplo en el caso de África son muchas tribus. Sí, Entonces, los pero haitianos, dentro de los mismos haitianos, aunque vamos a decir que combinan en color, pero las facciones incluso son distintas. Haitianos que son pequeños, haitianos que son grandes. ¿de dónde vienen ellos? Los haitianos vienen específicamente de África Central y África Occidental. Viene la mayoría de los haitianos. Esos 25 a 27 grupos desde el origen no se pusieron de acuerdo porque no era una civilización organizada. Lo que Francia creó allí era Agarraban un de aquí. matadero de esclavos. Para que la gente entienda en el 2025, los franceses traían animales, según ellos. Los haitianos eran vistos como animales. Es más, para los franceses valía más un cuero de vaca con haitiano. ¿Tú estás escuchando? Sí, sí. Entonces, los haitianos tienen una Eso, situación. Los eso es más haitianos tienen feo, sí. 221 años perdidos en el tiempo. Los haitianos, cuando logran la independencia, el padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, lo primero que hacen los africanos es matarlo en menos de 24 meses, con una de las muertes más criminales y más terribles para padre fundador alguno en la historia de la humanidad. Desde el Éufrates hasta el Tigris, la muerte de Dessalines está en el top 10 de la muerte más terrible para un padre fundador. Duarte murió feo también. Duarte murió en el exilio, abandonado por la República. Bolívar muere de una forma. George Washington en Estados Unidos de otra. Sí, sí. Pero lo de Salinas no tiene madre. Entonces, antes de Dessalines, había un negro llamado François Macandal, que era un africano, que se dice que nace a principios de 1700 y tanto, que su gran misión era ser un semental. ¿Qué es un semental? Un hombre que su principal misión es reproducir a mujeres para crear más esclavos. Pero resulta que él tenía tan buena fama, Macandal, que algunas mujeres de los blancos potentosos, la colonia de Saint-Domingue se dividía de la siguiente manera. Los Grand Blanc y los Petit Blanc, esos eran los franceses. Grand Blanc y Petit Blanc O los sea, separaba la cantidad de recursos de tierra y de potencia. En el medio, los mulatos. Los mulatos eran el resultado de la mayoría de las violaciones de los blancos a las africanas. Pero dice la historia que algunas mujeres también quedaron preñadas por hombres como Macandal. Porque es verdad que algunas hijas de los potentosos se acostaban con los negros. Lo utilizaban como sementales y quedaban embarazadas. sí. Y el 84% de la colonia de Saint-Domingue entonces eran africanos. Cuando logran la revolución del pacto de Bois-Caimán el 14 de agosto de 1791, que es el día que nace Haití. Entonces, cuando viene François Macandal, hay un mulato llamado Ogué Vincent Ogué, que es hijo de un blanco y de una africana. Y él le dice, yo tengo derecho, porque esa revolución francesa dice que ya los hombres somos libres. Y yo soy hijo de un blanco. A él lo mataron con la muerte más criminal, la rueda de la época. Y luego de
Vincent Ogué llega entonces un negro africano que vivía en Jamaica llamado Bob Manduti, que es el padre fundador de la idea de Haití. Bob Manduti es que crea la revolución del pacto llamado el Pacto de Bois Caimán, junto con una bruja llamada Cecil Fátima, amparados en los loaces negativos del trillé africano llamada Esidi Dantó, Esidi Fredá, Ogun Balagrí, Ogun Batalá. Así nace Haití, a diferencia de los dominicanos que nace con un pacto llamado el Pacto de los Trinitarios. Por eso Duarte hablaba de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los haitianos nacen en los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire. Y por eso que nos hemos separado en tanto tiempo, en mundos tan distintos. Ellos Claro que tienen un sí. 2% de zona boscosa, porque los africanos haitianos dicen desde la sabana africana que los loaces negativos se esconden en los árboles. Y para que esos loaces no salgan en la noche a perseguirlo, ellos lo cortan en el día y hacen carbón. Los haitianos cuando matan a Jovenel Moïse le quiebran los huesos, porque en la tradición del vudú dicen que si no le quiebran los huesos se convierte en zombie. Esa es la cultura haitiana. De hecho, los haitianos ven el vudú como un tema cultural, no religioso. Por eso en Haití hay gente que salen de la iglesia evangélica al altar, porque para ellos el gagá y el vudú es cultura. Janel nos ha invitado a leer nuevamente la historia, porque Así para es. poder entenderlo se necesita no solamente leer la historia, sino dar página para atrás Culturizarse. para uno culturizarse. No, yo les Eh, recomiendo al público y a ustedes que busquen un libro de Alejo Carpentier, un ruso cubano, que escribió uno de los libros más importantes para la educación de cualquier dominicano, para entender Haití, que se llama El Reino de este Mundo. en el reino de este, nu- Sí, de este ahí mundo. Se lo vamos a explica, poner ahí El reino de este explica, el mundo. reino de este busquen el mundo. reino de este mundo y también busquen lo que fue el pacto de Bois Caimán del 1791. Janel, tú tienes una actividad sumamente importante en los Estados Unidos. Cuéntanos en breves minutos, porque el tiempo ha pasado. Janel, Yo realmente te estaré agradecemos. el sábado 15 de noviembre asistiendo a la 12ª gala de la Academia Mundial de Bomberos. Voy a estar allí, entonces le voy a mandar el flyer compartiendo Sí, claro que sí, con los para amigos subirlo. bomberos que tienen más de 37 donaciones. Es importante la donación internacional, ambulancia, camiones de bomberos, capacitación. Y también voy a aprovechar mi estadía en la ciudad de Nueva York y voy a dar 2 conferencias. Una sobre Juan Pablo Duarte, más necesario que nunca. Y la otra, geopolítica del Caribe, aspectos de la República Dominicana. Esa primera fuera bueno darla aquí en todas las escuelas de la República Dominicana, porque nos hace falta todavía empoderarnos como se empoderó Juan Pablo Duarte. Será necesario. Nosotros tenemos una historia muy recurrente. La República Dominicana cada 100 años tiene un problema y cada 100 años lo resuelve. El 1822 está amarrado con el 1844. El 1924, Horacio Vázquez, está amarrado con el 1937, la llamada Matanza de Perejil. El problema actual estará conectada con la solución de la Segunda Trinitaria. Es impostergable, es inevitable que la sociedad dominicana se libre nuevamente de Haití, porque Haití no podrá gobernarnos a nosotros, mucho menos bajo la teoría de que son necesarios los haitianos, que es una construcción falsa de un bloque importante empresarial que no ve a los haitianos como personas normales, sino como esclavos de paga minoritaria. Entonces, cuando vemos 26 millones de clientes y una mano de obra que no hay que garantizarle seguridad social porque ellos no tienen ni siquiera acta de Eso es nacimiento, esclavitud. esa es la que me conviene, es la esclavitud. Eso es Es esclavitud. un sistema de esclavitud moderna. Y esa esclavitud moderna entonces está poniendo en peligro el único territorio que tienen tus hijos y los tuyos, que es la República Dominicana. Así es. Pues Juan Carlos, unas palabras finales para despedir. Bueno, yo quería comentarle a Janel dónde ve la isla en 100 años. Esa relación de República Dominicana a Haití. No, el proceso es cada 100 años. Cuando venga el que ha de llegar, porque va a venir alguien aquí que va a resolver el tema, nosotros volveremos a crecer, nos volveremos a despegar de Haití y en 100 años volveremos a tener los haitianos de nuevo, porque este problema es cada 100 años. Así es. Cada 100 años los haitianos empujan y cada 100 años los dominicanos respondemos. Lo único que ahora han coincidido la mayor cantidad de traidores en toda nuestra historia, como ahora nunca. Se juntaron todos. Ahora sí. Pues hemos llegado al final, tendencia logística. Janel, esta es tu casa, estás invitado. Gracias. Vamos a trabajar en el tema La logística logística De la dictadura. de la dictadura.
O sea que vamos a estudiar el tema, vamos a investigarlo y te vamos a invitar a ti para que realmente poderlo desarrollar. Gracias a usted, profesor. Para mí un privilegio participar con ustedes. Lamento no haber podido venir antes por un tema de compromisos y de Sí, sí, agenda, claro que sí. pero siempre que ustedes me necesiten y usted pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Pues Gracias. acuérdense de suscribirse y darle me gusta para que siempre reciban programas de este tipo. Y información de su canal de tendencia, señores. Así es. Pues buenas noches Hasta y luego. será hasta la próxima.